Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Blues? Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su espacio Chelsea Road Podcast. Pues han sido semanas muy intensas dentro de la institución Blue, porque como seguramente ya saben, ha habido muchos cambios, empezando por la destitución de Graham Potter. Llegó el momento que muchos seguramente esperábamos, que era que Todd Boehly pues se cansara de los resultados y despidiera al joven entrenador inglés Graham Potter. Realmente, en lo personal les comparto, siento mucho lo que le pasó a Potter porque creo que él fue una víctima pues de este negocio, industria que se llama fútbol, que pues ahora está a cargo del señor Boehly, sus colaboradores, porque pienso que él salió con toda la ilusión de Brighton, en donde estaba haciendo un muy buen trabajo. Salió con la ilusión de dirigir a un equipo grande como es el Chelsea, un equipo del Big Six, o bueno, al menos de los más grandes de la Liga Premier en este momento o en los recientes años. Y básicamente se queda sin nada porque pues ahora está difícil que vuelva a tomar a un equipo grande a corto plazo. Tendrá que regresar a algún equipo pues pequeño o con dificultades. El Leicester City ya le había ofrecido inmediatamente, parece ser después de su destitución del Chelsea, le ofreció el puesto para dirigir a los Foxes, pero pues él rechazó porque me imagino debe de estar muy dolido, muy decepcionado, porque así lo veo yo, es una víctima más o la principal víctima de este cambio que ha hecho Todd Boehly, que se venía haciendo desde Roman Abramovich. Entonces, en fin, desde este humilde espacio le deseamos el mejor de los éxitos a Graham Potter. Yo siempre lo dije en los episodios anteriores, no creo que todo haya sido su culpa. También tenemos que enfocar la atención a lo que hacen los jugadores dentro de la cancha. Se les paga mucho dinero. Es cierto que no son superhumanos los jugadores, no son máquinas programadas que siempre van a jugar al 100%, pero creo que ellos tienen mucha responsabilidad en esta destitución del joven técnico inglés. Puede ser que no le pareciera al equipo sus métodos, puede ser que incluso algunos sintieran que era muy inexperto para estar dirigiéndolos, pero pues en fin, el mejor de los éxitos a Potter. Esperemos verlo pronto en la Premier League con algún otro equipo siendo competitivo. Y pues la noticia del día es que un viejo conocido que tampoco dio muy buenos resultados es Frank Lampard. Regresa como entrenador interino para dirigir al equipo hasta el final de la campaña. Y aquí yo tengo un conflicto, no sé ustedes, Blues. Frank Lampard me encanta como jugador, realmente es una leyenda Blue, todo lo que hizo en el equipo, todo lo que logró, la primera Champions, la Europa League, varias Premier League, eso siempre se va a quedar y realmente Frank Lampard es de la casa, es un jugador Blue. El Chelsea tiene en su historia a Frank Lampard en un espacio muy importante, eso no se puede negar, pero como entrenador a mí tampoco, como seguramente a muchos, a mí no me gusta Frank Lampard, no me gusta cómo terminó su primera etapa de entrenador en el Chelsea. Lo bueno de Frank Lampard es que debutó a Mason Mount, debutó a Reece James, debutó también a Billy Gilmour, estaba viendo, fichó él a Kai Havertz, también fichó a Ben Chilwell, hizo cambios importantes o ajustes importantes Frank Lampard en el equipo que posteriormente sería campeón de la Champions. Claro, no todo es malo o no todo fue malo en la primera etapa de Frank Lampard, como lo que decimos ahorita. También logró clasificarnos a la Champions League cuando él estuvo de entrenador. Entonces, y también tenemos que decirlo, parte de la Champions que el Chelsea ganó apenas en el 2021 fue por Lampard, porque él, digamos, jugó o fue entrenador del equipo la primera mitad de esa temporada en donde sale campeón el Chelsea. Él dirigió la fase de grupos, entonces clasificó al equipo en primer lugar y ya después en los octavos llega Thomas Tuchel, pero también parte del logro, hay que ser honestos, desde Frank Lampard. A pesar de eso, en mi muy humilde opinión, y lo digo con toda honestidad, no de dientes para afuera,
Creo que él no es un gran entrenador. Creo que todavía, al igual que Graham Potter, le queda un poco grande el papel, aunque sea el Chelsea, aunque sea el equipo de Lampard, aunque sea su club, como él lo menciona, dijo "This is my club" en rueda de prensa. Creo que le queda un poco grande. Lo que queda claro aquí es que Lampard solamente va a ser interino hasta junio, me parece ser, cuando ya el Chelsea decida si Julian Nagelsmann, si Luis Enrique o si algún otro entrenador importante, como por ejemplo Zinedine Zidane, incluso se llegó a mencionar por allá Mauricio Pochettino, que no creo, hasta que el Chelsea decida quién va a ser el nuevo entrenador ya de cara a la próxima temporada, la 23-24, Frank Lampard va a ser el entrenador interino que va a estar haciéndose cargo del equipo. Es decir, que este miércoles que veamos al Chelsea visitar el Santiago Bernabéu, Frank Lampard se va a sentar en el banquillo y va a estar dirigiendo al equipo. Entonces, ¿cómo vemos esta situación nosotros? Creo que como solución temporal, ok, está bien. No me gusta mucho que haya sido Lampard porque, bueno, les repito, a mí no me parece como entrenador, pero entiendo la decisión, entiendo que alguien que les diga a los chicos, bueno, yo al igual que varios de ustedes ya fui campeón de Europa, fui a 3 mundiales, tengo mucha experiencia, o tuve mucha experiencia como jugador, sé de lo que les hablo, jugué muchos partidos importantes de Champions. Creo que ese ejemplo es bueno para la plantilla porque tienen a alguien a quien respetar. Tienen un ejemplo en el entrenador y sabe el entrenador de lo que les está hablando, a diferencia de Potter, que por ejemplo no podemos claramente comparar la trayectoria de jugador de Potter con la de Lampard. Obviamente la de Lampard es muchísimo mejor. Entonces creo que para cómo se las gasta a veces el equipo, los jugadores del Chelsea, eso es en parte lo que necesitan, lo que Lampard va a llevar, que es una figura de autoridad que les diga: yo sé de lo que les hablo, yo hice tantas cosas como jugador. Entonces creo que por ese lado está bien. Ahora, ¿cómo vemos la situación ante el Real Madrid? Va a ser un choque interesante, además de que los dos equipos pues son dos grandes, porque Frank Lampard va a estar enfrentando al que fuera el entrenador con el cual ganó la Premier League en la 2009-2010, que es Carleto Ancelotti. Entonces, digamos que va a ser otra vez una especie de alumno contra maestro en ese choque que vamos a tener de los cuartos de final de la UEFA Champions League, cuando el Chelsea visita el Santiago Bernabéu para enfrentarse al más grande de Europa, eso es, sin ninguna duda, el Real Madrid. Entonces, yo mencionaba en el podcast, en el episodio anterior, que ya tiene algunas semanas que lo saqué, si se podía o si creíamos desde este espacio, desde Chelsea Road Podcast, que si era posible vencer al Real Madrid. Lo repito, yo creo que sí es posible vencer al Real Madrid. Apenas hoy en la mañana, les comparto, estaba viendo la repetición, hoy que no se trabajó aquí en México, el viernes 7 de abril, estaba viendo la repetición de los cuartos de final precisamente de Chelsea-Benfica en el 2012, cuando el Chelsea es campeón. Y realmente esta temporada, si vemos la 2011-2012 en Premier, Chelsea lo hizo súper mal. De hecho termina en quinto lugar, ni siquiera hubiera clasificado a la Champions 2013, pero en la Liga de Campeones lo hizo muy bien. Realmente les cambiaba el chip en la mente a los jugadores cuando ya en el himno de la Champions jugaban de manera diferente, creían que eran capaces de vencer a los mejores, cosa que fue así porque vencieron en semifinales al Barcelona y después al Bayern en la final. Entonces, ese ADN del Chelsea creo que se ha ido heredando de generación en generación, y esta camada de jugadores que vemos, de Reece James, de Mason Mount, de Ben Chilwell, de Kai Havertz, de N'Golo Kanté, creo que todo eso realmente importa mucho para realmente pensar que es posible vencer al Real Madrid, porque ese ADN ganador, repito, se ha ido heredando de generación en generación. Entonces es parte del Chelsea. Cualquier jugador del Chelsea que entre al campo y vea la historia y porte los colores, creo que, no sé si sea así, ustedes tienen su opinión también, creo que va a heredar ese ADN y va a decir: sí, nosotros como Chelsea a lo mejor no lo estamos haciendo bien en Liga, pero en la Champions podemos hacerlo. ¿Por qué no pensar que podemos volver a ser campeones de Europa? Y empezando de poco en poco, ¿por qué no podemos pensar que se le puede ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu como se hizo la temporada pasada? Porque sí, aunque quedamos eliminados la temporada pasada en el en el Bernabéu, ese partido el Chelsea lo ganó 3-2.
venció al Madrid en el Santiago Bernabéu, cosa que no es algo sencillo. Entonces, ¿por qué esta temporada no pensar que se puede repetir la hazaña, que es vencer al más grande de Europa en su estadio? Creo que con Frank Lampard, con ese ejemplo inspirador y con la buena actitud que seguramente van a tener los jugadores, con ese ímpetu, se puede lograr algo muy bonito, histórico y muy importante el próximo miércoles, que el Chelsea visite Madrid y visite el Santiago Bernabéu. Entonces, estas son las noticias hasta el día de hoy. Seguramente ustedes ya las habían escuchado, obviamente. Hoy en día en redes sociales todo ocurre al instante, pero no queríamos dejar de hacer este pequeño análisis aquí en Chelsea Road Podcast, agradeciendo principalmente desde nuestras humildes trincheras el trabajo que hizo Graham Potter. Le deseamos el mejor de los éxitos. También le deseamos el mejor de los éxitos a Frank Lampard en esta segunda etapa interina que está teniendo con el equipo. Ojalá los resultados sean buenos empezando este sábado. Mañana, 8 de abril, cuando el Chelsea visite el Molineux, visite al equipo de Wolverhampton. Esperemos que se pueda tener una victoria que levante los ánimos y también la confianza de cara al partido más importante de la temporada hasta ahora, que es el del próximo miércoles contra el Real Madrid. El mejor de los éxitos a Frank Lampard y a su equipo, sus asistentes. Y pues por el momento es todo. Estaremos trayendo, sé que a veces me la paso en promesas y no traigo episodios muy seguido, pero pues ustedes comprenderán que, como siempre les digo, a veces nosotros no vivimos de los podcasts, es una afición que tenemos, un hobby, pero esperemos traer en tiempo y forma, si es posible el mismo miércoles, lo que suceda entre el Madrid y el Chelsea en la ida de los cuartos de final, para hacer un breve análisis, sacar nuestras conclusiones del partido, ver si se sacó un buen resultado o no. En fin, ya saben ustedes, el análisis del partido. Bueno, pues por mi parte es todo. Les deseo un excelente fin de semana. Pásenla bonito con su familia. Esperemos mañana tener una buena victoria o una importante victoria en el Molineux ante el Wolverhampton. Y hasta la próxima, queridos Blues. Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres.